Bien, en este video vamos a tratar acerca de las principales leyes de exponentes. Esto corresponde al capítulo de teoría de exponentes y podríamos decir que la teoría de exponentes es un conjunto de fórmulas que relaciona a los exponentes de las expresiones algebraicas de un solo término, cuando entre estas expresiones algebraicas se realizan operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación en un número limitado de veces. Sus principales leyes sobre este campo son las que vamos a ver a continuación. Previo a ello, vamos a también hacer recordar que para que se pueda entender toda esta parte, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos nosotros aquí, por ejemplo, esta letrita que está representando una base, esta n que representaría el exponente, y aquí digamos que tenemos el resultado o potencia. Ojo, esta letra B, la que estoy en este momento señalando con el cursor, se llamaría base. Y la letrita que está arriba, la n, en este caso sería el exponente. Y el resultado de efectuar prácticamente B a la n nos daría P, que sería la potencia. Entonces ya con esto podemos entrar a trabajar lo que sería las leyes de exponentes dentro de la teoría de exponentes, ¿no? Vamos a borrar estas partes y ahora sí dejamos los espacios en blanco para poder trabajar a continuación. Bien, nos vamos a la primera ley, que se conoce como base con exponente natural. Para ello vamos a tener entonces nuestra base, representado con la letra B, y el exponente n, ¿no es cierto? Ese exponente, tal como se menciona aquí, es un exponente natural, es decir, es un número comprendido entre 1 y el infinito, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa esto. Entonces, toda base elevada a la n nos está indicando una operación que se desarrolla de la siguiente manera. Tendríamos la base multiplicado por la base, multiplicado por la misma base, y esto va a seguir. ¿Y hasta cuándo va a seguir? Hasta que tengamos justamente que multiplicar lo que indica el exponente. Para nosotros el exponente es n, entonces aquí tendremos que multiplicar n veces la base por sí misma. ¿De acuerdo? Eso sería entonces la base con exponente natural. Si lo llevamos al campo prácticamente de los reales, podríamos hacer lo siguiente. A ver, si tengo por ejemplo 0,5 elevado al cubo. Esto significaría que el 0,5 tiene que multiplicarse 3 veces por sí mismo, ¿no? 0,5 por 0,5 por 0,5. Ahí está. El resultado de ello será prácticamente la potencia. Fíjate, aquí tenemos 0,5 elevado al cubo. Este 3 nos está indicando cuántas veces la base se va a multiplicar por sí misma. Un ejemplo más, por ejemplo, si tuviéramos aquí menos un tercio. Toda esta cantidad lo elevamos, por decir, al cuadrado. ¿Qué nos indica? Que menos un tercio estará multiplicándose un número de veces que está indicado por el exponente, en este caso 2. Entonces escribimos menos un tercio por menos un tercio. Esa sería prácticamente la forma de aplicar la base con exponente natural. Pero recuerda que aquí todavía no estamos dando los resultados finales, estamos simplemente desarrollando lo que nos indica la base. Si trabajáramos, por decir, con una raíz de 7, y esto está elevado a la cuarta, entonces tendríamos aquí una raíz de 7 multiplicándose con la raíz de 7, multiplicándose con la raíz de 7 y finalmente con otra raíz de 7. Fíjate que estamos multiplicando 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Por qué? Porque el exponente que tenemos para raíz de 7 es 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos como ejemplos de base con exponente natural. Pasamos a la otra parte, que sería el producto de bases iguales. El nombre mismo lo dice, producto, es decir, resultado de una multiplicación, pero de una multiplicación donde lo que tenemos son bases iguales. En este caso tendríamos lo siguiente, a manera de fórmula diríamos, aquí tengo la base la base b elevado a la m y lo multiplico
por la misma base b elevado a la n. Entonces, como resultado saldrá la misma base b, pero ahora tenemos los exponentes sumados, ¿no? Entonces habrá un nuevo exponente que es la suma de los anteriores. Mira, base elevado a la m por base elevado a la n va a ser igual a la misma base elevado a la suma de los exponentes. Si tenemos lo siguiente por aquí como ejemplos, aquí tenemos un 2 elevado a la cuarta, lo multiplicamos por otro 2 elevado a la sexta, entonces vamos a tener el mismo 2, es decir, la misma base, y ahora sumamos los exponentes, 4 más 6. Por lo tanto, tendríamos aquí 2 a la 10. Ese 10 salió de la suma de los exponentes, ¿no es cierto? Con letras, si tenemos por ejemplo a la x por a la quinta por a la y, entonces fíjate que las bases son iguales. Pongo la misma base porque se están multiplicando. Y la regla me dice que debo sumar los exponentes. Entonces, ordenadamente, primero las letras, x más y más 5. Indudablemente, tú debes recordar que no puedo sumar x con 5 ni con y. Por lo tanto, queda aquí indicado. Nada más. Eso es lo que se conoce como producto de bases iguales. De repente, un ejemplito más, ¿no? Si por aquí tenemos, por ejemplo, a ver, menos 3 cuartos de x y lo multiplico por menos 3 cuartos también de x, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Vamos a decir que esto está elevado al cubo y esto está elevado a la cuarta. Entonces tendríamos lo mismo, paréntesis, menos 3 cuartos, ¿no?, de x. Y ahora sumamos 3 más 4, 7. Eso es lo que tendríamos. Si tuviéramos una raíz de 11 elevado al cuadrado por una raíz de 11 elevado al cubo, ¿no?, y por una raíz cuadrada de 11 elevado a la cuarta, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Sin simplificar, o sea, sin aplicar alguna otra ley, simplemente con lo que tenemos. Vamos a cambiar esto para que se pueda entender mejor. Ahí está. Raíz de 11 elevado al cubo por raíz de 11 elevado al cubo por raíz de 11 elevado a la cuarta. Tendríamos como respuesta la misma raíz de 11. Y ahora sumamos 3 más 3 más 4 sería 10, ¿no? Raíz de 11 elevado a la 10. Eso es lo que tendríamos como ejemplo de producto de bases iguales. Nos vamos a la otra parte que sería el cociente de bases iguales. Cuando hablamos de cociente de bases iguales estamos hablando de una división, ¿no? Recuerda que la condición es que sean bases iguales. Por ejemplo, aquí tengo la base elevado a la m y lo divido entre la misma base elevado a la n. ¿Qué es lo que va a suceder? Simplemente tenemos la base elevado a la m menos n. Esto también es demostrable, indudablemente, ¿no? Los ejemplos primero y después la demostración para aclarar algo. Si tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 100 y lo divido entre 2 elevado a la 98, no me voy a hacer problema, ¿verdad? Pongo un 2 aquí, es decir, la misma base, y resto. A 100 le quito 98. Entonces voy a tener aquí un 2 al cuadrado. Este es el desarrollo. Ya el resultado sabes que es 4, ¿no? Pero aquí estamos simplemente mostrando de qué manera se hace el desarrollo de cada una de estas leyes. Si tengo, por ejemplo, 0,7 elevado a la 12 y lo divido entre la misma base 0,7 elevado a la 15. Fíjate bien, cociente de bases iguales. Sale la misma base, es decir, 0,7, pero ahora voy a restar en el orden siguiente, 12 menos 15. ¿No es cierto? Entonces mi respuesta final será 0,7, o sea 7 décimos, elevados a la 12 menos 15 sería menos 3. Sería 0,7 elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Ahora, si tuviéramos también fracciones, igualmente, ¿no? Sean fracciones positivas o negativas. Por ejemplo, aquí tengo
menos 3/5 elevado a la 40 y lo vamos a dividir entre menos 3/5 elevados a la 20, ¿cierto? Entonces, como estamos dividiendo bases iguales, sale la misma base como resultado, menos 3/5, y ahora restamos 40 menos 20, 20. Esa sería nuestra respuesta, ¿cierto? Tenemos también la siguiente ley o regla en la potenciación, que sería la potencia de potencia. ¿Y cómo se desarrolla o cómo se expresa una potencia de potencia? Fíjate, en este caso, nuestra base tiene un exponente, m, pero a su vez toda ella está elevado a otro exponente, que sería el exponente n. Entonces, lo que tendríamos es b elevado a la m por n, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos, b elevado a la m por n. Los ejemplos serían los siguientes. Vamos a tomar en cuenta aquí un 0,5, esto elevado a la cuarta. Vamos a borrar esta partecita. Ya está. Vamos a rehacer el ejemplito. Entonces por aquí tomamos lo siguiente, ¿no? Como ejemplo tenemos, a ver, lapicero. Ya está. Entonces tendríamos por aquí el siguiente, uy caramba, está fallando, 0,5 elevado a la cuarta y todo esto elevado a la quinta. Aquí tendríamos entonces la misma base, que sería 0,5, y como exponente sería 4 por 5, ¿no es cierto? 4 por 5. Es decir, el resultado sería 0,5 elevado a la 4 por 5, 20, ¿no? Lo mismo pasaría pues si que trabajamos con fracciones, con raíces o con cualquier otro valor, ¿no? Ya está indicado prácticamente ahí. Si por ejemplo tenemos 3/4 o 3/7, ¿no? Esto elevado al cuadrado y todo esto elevado a la sexta. Entonces vamos a tener 3/7 y como nuevo exponente y único sería 2 por 6, 12, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos prácticamente. Por último, si es que tuviéramos, por ejemplo, un número negativo aquí, menos 1/5 elevado a la menos 4 y todo esto elevado a la menos 3, entonces el resultado sería menos 1/5. Al multiplicar menos 4 con menos 3, menos por menos de me da más, que no se escribe, y 4 por 3 sería 12. Esa sería entonces, bueno, serían algunos ejemplos de potencia y potencia. Bien, eso es lo que tenemos por el momento, ¿no? Muy bien, sigamos con algunas otras leyes que tenemos aquí. Base con exponente negativo. Si tenemos nuestra base B, siempre estamos utilizando la letra B como el modelo de la base, ¿no es cierto? Entonces aquí, para representar la base de cualquier potenciación, mira, tenemos aquí base con exponente negativo. Aquí está nuestra base B y su exponente negativo, así, menos n, ¿no? Y el otro caso sería cuando tenemos una fracción, por ejemplo, A sobre B, ahí está la fracción, y también con exponente negativo menos n. ¿Qué se hace en el primer caso? Fíjate, tengo la base elevado a la n, pero negativa. Entonces, siempre vas a colocar aquí, o vas a convertir una fracción. Aquí colocarías el 1, siempre la unidad en el numerador, y en el denominador aparecerá b a la menos n. Pero ya no así, ¿no? Sino b a la n. ¿Qué pasó? Simplemente esta expresión b a la menos n, en el denominador ya no será b a la menos n, sino b a la n. Y arriba completamos con un 1, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos aquí, a ver, si tuviéramos 2 a la menos 5. Esto sería igual a una fracción, ¿verdad?
el numerador sería 1 y abajo tenemos 2 a la quinta. ¿Qué pasó? El signo ha sido cambiado por su opuesto. Aquí tenemos lo siguiente, fíjate, esta es una fracción a sobre b elevado a la menos n. ¿Cómo se desarrolla esto? Podemos hacer uso de esta fórmula, pero nos complicamos. Para hacer más sencillo todo, diríamos que a sobre b a la menos n, invertimos los elementos de la fracción, los términos de la fracción. En vez de a sobre b escribimos b sobre a. Bien, y ya no será menos n, sino solamente n. ¿De acuerdo? Eso sería el desarrollo. El ejemplo. A ver, si tenemos por aquí una fracción 4/5 elevados a la menos 3. Muy bien. Exponente negativo. ¿Qué hacemos con la fracción? Invertimos sus términos. O sea, sería 5/4. No cambia el signo, nada. Simplemente lo invertimos. 5/4. Pero este signo, el signo del exponente sí se cambia, ¿no? Ya no sería menos 3, sino 3. Entonces, de 4/5 a la menos 3, su equivalente será 5/4 al cubo. Eso es lo que tendríamos aquí. Ahora, hay que ver un caso especial, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos, ya con números, cuando, por ejemplo, tenemos aquí, ve, 1/3, cuando el numerador es 1 a la menos 5, ahí está, ve, fíjate. Inmediatamente ya sabemos que tratándose de una fracción tenemos que invertirla. Y al invertirla saldría 3 sobre 1, ¿verdad? 3 sobre 1 elevado a la 5, ya no a la menos 5, sino a la 5. Muy bien, a la quinta potencia. Pero recuerda que 3 entre 1 es 3 y quedaría solamente el 3 elevado a la quinta. Entonces veamos un ejemplo más. Si tenemos, por decir, un séptimo a la menos 10. Muy bien, a convertirlo en fracción. Sería entonces 7 sobre 1. Y todo esto elevado a la 10. La forma práctica sería la siguiente, ¿no? Cuando tengo un séptimo me sale simplemente 7 y cambio esto de acá con así. 7 a la 10, ¿no? 7 a la 10. Yo creo que simplemente ahí, ¿qué es lo que está pasando? El 1 en el denominador prácticamente desaparece porque 7 entre 1 da lo mismo, 7, ¿no? La otra ley sería la base con exponente 0. Está por aquí en la parte derecha de nuestro material. Base con exponente 0. Fíjate, esto se va a cumplir o podemos esbozarlo de la siguiente manera. Toda base elevada a la 0 siempre te va a dar la unidad, pero una restricción. Para todo valor de b diferente de 0. O sea, 0 a la 0 no te va a dar 1. Es indeterminado, ¿verdad? Esto es para todo caso, siempre y cuando b no sea, o sea, la base no sea 0. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por decir, un medio, y lo elevamos a la 0, resultado 1. Si tenemos menos 0,3 elevados a la 0, también nos va a dar 1. Toda cantidad elevada a la 0 nos da como resultado el 1. A veces podría plantearse lo siguiente, mira, ve, aquí tengo un medio más un tercio más un cuarto menos un quinto. Y todo esto elevado a la, por decir, 10 al cuadrado menos 100, ¿no? La tendencia es a tener que desarrollar todo lo que está dentro del corchete. O sea que sacar mínimo como un múltiplo y empezar a hacer el trabajito, ¿no? Entonces, un medio más un tercio más un cuarto más un menos un quinto, bueno, que sea 40 sobre 50, 70 sobre 90, no sé cuánto. Pero simplemente eso sería un resultado que estaría dentro del corchete, sea lo que sea. Empezar por ahí sería empezar mal. Mejor hubiera observado aquí los exponentes. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. 100 menos 100 es 0. Entonces prácticamente lo que yo tengo aquí, en este ejemplo, es un corchete, que no sé cuánto realmente es aquí, elevado a la 0. Por lo tanto, la respuesta, sin interesarme en lo que está dentro del corchete, será 1. Eso es lo que tendríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el exponente es 0 y toda base diferente de 0 elevada a la 0 me va a dar la unidad.
¿no es cierto? Eso es lo que tendría. Y ahora veamos qué es lo que sucede cuando tenemos una base con exponente 1, ¿no? A veces creemos que no hay base, decimos no hay base, no, sí hay, es 1. Por ejemplo, así, ¿no? Toda base elevado a la unidad te va a dar la misma base. Toda base elevado a la unidad te va a dar la misma base. Vamos a ver, si yo tengo entonces 20, a la 1 será simplemente 20. Si tengo 0,72 elevado a la 1, sale 0,72, ¿no es cierto? O sea, toda cantidad elevada a la 1 nos va a dar la misma cantidad. Toda base elevada a la 1 nos da la misma base. Eso en el campo de los reales, ¿no es cierto? Para todo real. A veces tenemos este tipo de expresiones. X al cuadrado por X a la quinta por X, ¿no? Y a veces cometemos el error de decir, bueno, son bases iguales, pongo la misma base y sumo 2 más 5, 7. Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1 que no se escribe, otro 1 que no se escribe, entonces sería X elevado a la suma de los exponentes, 2 más 5, 7, 8 y 9, X a la 9, ¿no? Fíjate que esto lo hemos puesto a propósito. Si tuviéramos, por decir, si tuviéramos Y elevado a la cuarta entre Y, cociente de bases iguales, ¿verdad? Esto sería Y. Y este 4, a este 4 le restamos la unidad, porque aquí hay un 1, ¿verdad? Y tiene como exponente 1. Finalmente diríamos que esto es Y elevado al cubo. ¿Ve? 4 menos 1, 3. Eso es lo que corresponde a base con exponente 1. En otro caso, aquí en la derecha, nos dice base con exponente fraccionario. Base con exponente fraccionario. Fíjate, ahora nuestra base está afectada por una fracción. Escribimos, tenemos b elevado a la m entre n. Entonces, inmediatamente, ¿no? Ponemos por aquí la b y se forma un radical. ¿No? M puede estar aquí o arriba. Voy a ponerlo afuera. Ahí está m. Y n siempre va a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, el numerador, y lo señalamos, el numerador va a ir como exponente y el denominador como índice de la raíz, ¿no? Entonces ya tenemos una base con exponente fraccionario convertido en una raíz enésima de b a la m. Lógicamente también se podría escribir así, ¿no? Raíz n de b y la m ya no afuera del radical, sino dentro. Son equivalentes las expresiones. Si tengo, por ejemplo, 2 a la 1 medio, inmediatamente este 2 estará dentro de la raíz. Este 1 será el exponente que puede colocarse aquí o aquí. Pero este 2 también va a irse por acá, ¿verdad? Ya está bien. Y recuerda que el índice 2 aquí no se escribe, se sobreentiende. Y este 1, que debería ir aquí o afuera, tampoco se escribe. Así que la expresión quedaría allí. Si tuviéramos, por ejemplo, 17 y hablamos de una raíz cúbica de 17, recuerda que aquí hay un 1, ¿verdad? Ese 17 está elevado a la 1. Entonces yo puedo escribir 17 a la 1 sobre 3. 17 a la 1 tercio. Y 17 a la 1 tercio sería raíz cúbica de 17, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Si por aquí, por ejemplo, si por aquí tenemos, 4 elevado a la 1 quinto. Base con exponente fraccionario. Inmediatamente este 4 se coloca aquí y ponemos ahí el resto, ¿no? Aquí ya no se pone nada, ni aquí ni acá, pero aquí sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí va el 5. Entonces, raíz quinta de 4 es lo mismo que 4 a la 1 quinto. Esos serían los ejemplos para base con exponente fraccionario, ¿no? Tenemos ahora exponente común en la multiplicación. Fíjate, exponente común. O sea que aquí tenemos 2 o más valores con un solo exponente n.
Vamos a poner aquí a por b, ¿no es cierto? A por b. A por b está elevado a la n. N es el exponente común, pero en el momento de desarrollar, cada uno de ellos tendrá al mismo exponente, es decir, sale a la n por b también elevado a la n. Esa sería la explicación básica de un exponente común en la multiplicación. Algo parecido con las distancias respectivas existe aquí, ¿no? Exponente común en la división, ¿no? Exponente común en la división. A ver, por aquí va una tilde, ¿verdad? Y aquí otra. Así es, ya está. Exponente común en la división, exponente común en la multiplicación. Explicamos lo que está en la parte derecha. Aquí, exponente común en la división. Fíjate, si tenemos aquí a sobre b elevado a la n, ves que n es el exponente común en esta división. Saldría entonces por separado lo siguiente: a elevado a la n y b también elevado a la n. Bien, eso es lo que tendríamos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x sobre 3 elevado a la cuarta, esto sería x a la cuarta sobre 3 a la cuarta, porque el exponente 4 afecta al numerador y también al denominador, ¿no? Eso es lo que tendríamos, ¿sí? Muy bien, entonces veamos el siguiente caso. Por aquí dice, ley de signos en la potenciación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo voy a dejar para que tú lo vayas completando, para que tú lo vayas recordando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la potenciación cuando tenemos, por ejemplo, un valor negativo y lo elevamos a una potencia par? ¿Qué sale? O cuando tenemos una base negativa elevado a un número impar. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, también qué es lo que sucede con un valor positivo elevado a cantidad par, y qué es lo que sucede con el mismo positivo, con el mismo número positivo elevado a una cantidad impar. Recuérdalo, es necesario que lo conozcas. Igualmente aquí te dejo lo que vendría a ser la ley de signos en la radicación, que será tema de la siguiente clase. Retrocedemos un poco porque no hay nada y marcamos aquí, haciendo un breve repaso, lo que habíamos ya tocado. Fíjate que ahora nosotros podemos hacer lo siguiente, de manera de repasito, ¿no? Tenemos lo siguiente, mira, base con exponente natural. Una base con exponente n nos indica el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla? B por B por B, o sea, base por base por base. ¿Cuántas veces? La que indica el exponente. Entonces, este sería nuestro, digamos que, la fórmula básica de la potenciación, ¿no? Eso es lo que tenemos. Nos vamos por aquí. Producto de bases iguales. Fíjate que aquí B está multiplicándose por B, pero también fíjate que los exponentes pueden ser iguales o diferentes. ¿Qué se hace? Se pone la misma base y se suman los exponentes. Esto se llama producto de bases iguales. Ahí lo tienes, ¿no? Base elevado a la m por base elevado a la n nos daría base, la misma base elevado a la m más n. Eso es lo que tenemos como producto de bases iguales. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Si queremos agregar un ejemplo más, tomando en cuenta lo que ya se hizo en base con exponente natural, diríamos lo siguiente, fíjate, vamos a por aquí escribir con rojo, ¿ya? Si tenemos b al cuadrado por b a la cuarta, debe salir b a la sexta, ¿verdad? Bases iguales, exponentes se suman. Pero este b al cuadrado sería b por b. Y este b a la cuarta sería b por b, por b y por b, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos b por b, por b, por b, por b 6 veces, esto será b a la sexta. ¿Coincide, verdad? Claro, b al cuadrado por b a la cuarta será b a la sexta. Aquí tenemos la forma práctica y esto sería el desarrollo propiamente dicho. Pero este desarrollo lo podrás hacer cuando las potencias, o los exponentes, perdón, son mínimos. Imagínate
para cantidades tremendas como 40, 63, ya no te vas a poner a dibujar todo esto, ¿no? Simplemente utilizarás la fórmula. Cociente de bases iguales. Igual, ¿no? Decíamos lo siguiente. Si tenemos la división de bases iguales, tomamos solamente la misma base y restamos los exponentes, ¿no? En la potencia y potencia, que aparece aquí a nuestra derecha, también, mira, la reglita está clarísima. Ahí está, lo estamos marcando. Bien, fíjate, aquí nuestra base tiene un exponente y todo ello otro exponente. Entonces, simplemente se coloca la misma base y se multiplican los exponentes, lo que se conoce como potencia y potencia. Por aquí, base con exponente negativo. Fíjate que aquí se dan, digamos que dos cuestiones, ¿no? La primera, cuando tenemos un número natural. Ahí está, ¿ves? Toda base elevada a la menos n forma una fracción donde el numerador es 1 y en el denominador aparece la misma base pero con el signo cambiado en el exponente. Cuando digo signo cambiado significaría entonces que si yo tengo 2 a la menos 3, esto será 1 sobre 2 al cubo. Y también puedo decir lo siguiente, si tengo 2 elevado al cubo, ¿qué haríamos? Sería 1 sobre 2 a la menos 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Fíjate que podemos trabajar en ambos sentidos, ¿no? Tenemos también aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Fíjate que aquí aparece la fórmula. ¿Qué nos dice la formulita? Si una fracción tiene exponente negativo, ¿cómo desarrollas? Invierte los términos de la fracción y cambia el signo por el opuesto. ¿De acuerdo? Aquí era menos n y lo opuesto será n. Y sobre esto podemos explicar algo más. Por ejemplo, si yo tengo 2 séptimos elevado a la quinta, ¿sí? Esto sería igual a 7 medios elevado a la menos 5. O sea que nuestra fórmula va en doble sentido, ¿verdad? Puedes hacer tal como dice la fórmula o del desarrollo hacia la fórmula. Eso sería un ejemplo más. Fíjate que aquí tenemos ya la base con exponente 0. Creo que ya estamos en la última parte. Lo tenemos aquí. Bien, toda base elevada a la 0 nos va a dar 1, pero que se cumpla con esto, de que la base tiene que ser diferente de 0. Ahí tienen los ejemplos y eso se conoce como base con exponente 0. Cuando tenemos la siguiente expresión, la siguiente ley dice base con exponente 1. Fíjate que aquí tenemos la base elevado a la unidad. Se escribe simplemente la base. Ahí tienen los ejemplos, puedes volver a verlos si que no has entendido mucho. Y por aquí, base con exponente fraccionario. Marcamos todo esto porque son simplemente igualdades, ¿no? B a la m sobre n es b dentro de una raíz enésima con un exponente m, ¿no? Aquí tienes los ejemplos que puedes volver a revisarlos. Muy bien, y ahora tenemos el exponente común en la multiplicación, ¿no? Exponente común en la multiplicación. Fíjate, aquí tenemos ya nuestro algoritmo, nuestra forma en que estamos representándolo. Es decir, si yo tengo 2x elevado a la quinta, ¿cómo sale? Sale 2 a la quinta y x también a la quinta. ¿Te das cuenta? Cada uno de ellos sale llevando el mismo exponente, ¿sí? Llevando el mismo exponente. En el caso de la división, ya lo hemos visto, ¿no? X sobre 3 a la cuarta sale x a la cuarta y también 3 a la cuarta, ¿sí? Eso es lo que tendríamos entonces como exponente común en la multiplicación y exponente común en la división. Algo más que podemos ver ya corresponde a tu tareita, ¿no? Conseguir la ley de signos en la potenciación y ley de signos en la radicación. Muy bien, y nos quedamos hasta la próxima.